Entonces, comenzamos con el efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, el formulario, como ya lo mencionó Jacqueline, realmente no tiene ningún cambio en su contenido, de lo que se debe incluir en cada renglón. No salió resolución, es la misma del año anterior. Entonces, en este caso, ¿qué debo tener en cuenta en el efectivo? Entonces, en el efectivo, yo debo incluir como valor patrimonial los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, que realmente es el saldo en el último día del año periodo grabable. De las cuentas bancarias en moneda extranjera, entonces, ¿cuál es su valor patrimonial? El saldo en el último día del año periodo grabable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este saldo, como es en una moneda diferente, me toca estimarlo en moneda nacional. ¿Y qué me dice la norma? En estos casos, cuando tenga activos, cuentas bancarias en este caso, en una moneda diferente al peso, lo debo reconocer con la TRM de reconocimiento inicial, menos los pagos o abonos en cuenta que realice medidos a esa misma tasa de reconocimiento inicial. Y ahí es cuando tenemos el problema. Porque, ¿qué significa? Que no contablemente, ¿yo qué hago? Pues cojo los saldos al 30 de cada mes y ajusto el valor de la moneda por la TRM, y eso me genera una diferencia en cambio causada. Pero fiscalmente, al cierre del 31 de diciembre, me toca mirar, tener un control de los movimientos de entradas y salidas que he tenido de las divisas para poder determinar cuál es ese valor patrimonial que voy a incluir o que tengo que incluir en mi declaración tributaria. Y tengan en cuenta que este procedimiento no solamente aplica para las personas naturales, para las personas jurídicas, sino las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Bajo este hecho, ¿qué pasa? Entonces, para poder tener para poder controlar las divisas que entran y salen, me toca llevar un CARDES. Ya el CARDES, ahí está el concepto 8230, que es viejito, del año 98, donde me dice, usted puede llevar un CARDES por el sistema PES, WES, promedio ponderado, el que quiere. En este ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo que controlar o tengo que saber, cada vez que me ingresaron divisas a mi cuenta, a cómo fue que me ingresaron. A ese día que ingresó la divisa, cuál fue la TRM, porque esto es el reconocimiento inicial. Si vemos en este ejercicio, me dice que el 1 de enero del 2022 tenía un saldo de ingreso ese día con 1.500 millones, 1.500.000 dólares, que correspondían por la TRM de 1981,16, serían 5.900 millones de pesos. Entonces, cuando yo voy bueno, perdón, en el 23 tenemos aquí que me ingresaron 5.540.000 con una TRM de 3.975, bajo la TRM. Entonces, aquí en el julio del 2024 empecé a hacer retiros. Como vemos aquí, salieron 1.500 millones. Entonces, estos 1.500, ¿a cómo me van a salir? ¿Qué es lo que me dice la norma fiscal? A la TRM reconocimiento inicial, es decir, con la que iniciamos acá, en el ejemplo, 3.981,16. Entonces, este efecto entre la TRM de coger los 1.500 por la tasa de retiro, que fue 4.148, versus la TRM del 1 de enero, 3.981,16, es lo que me genera la diferencia en cambio. Entonces, en este caso vemos que estoy ganando por diferencia en cambio 250 millones de pesos. Y así me toca una a una controlar la TRM reconocimiento inicial versus la TRM de salida. Entonces aquí, por diferencia en cambio entre 4.148 y 3.981, tuve un diferencial cambiario. Y así me toca ir agotando cada uno de los retiros. Tengo que saber de lo que va entrando, cuántas están. En este ejercicio nosotros le hicimos, se hizo por PEX. Primeras en entrar, primeras en salir. Igual, como les dije, se puede hacer por WES, últimas en entrar, primeras en salir. ¿Qué método a tener en cuenta? Que dependiendo, si yo tengo algún tema de problema de renta líquida, puedo mirar si me conviene más para todo el año gravable utilizar el PEX o utilizar el WES, o de pronto el promedio ponderado. Entonces también yo puedo utilizar este tema de la diferencia en cambio
para disminuir posiblemente mi renta líquida si la tengo muy alta. Pero acá, y esto, como ya les mencionaba, no solamente aplica para personas jurídicas o para obligados a llevar contabilidad, sino para no obligados también. En nuestro caso, nosotros más informativo es, a veces nos llegan declaraciones de renta de nuestros clientes y que vemos que efectivamente lo que se está haciendo es coger el saldo de las divisas y multiplicarlos por la TRM de cierre. No, ese procedimiento no aplica porque esto fue introducido con la reforma del 2016. O sea, a partir del año 2017, yo tengo que llevar un control de mis divisas. ¿Sí? Arrancaba, lo vamos más adelante, con la norma de transición. En la norma de transición que me decía que los saldos que quedaron el 31 de diciembre de 2016 se reconocían con la TRM de esa fecha, pero de ahí en adelante tenía que tener, estar monitoreando la TRM de entrada para mirar cuál fue mi reconocimiento inicial. Entonces, aquí en el renglón de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿qué debo verificar? Que el saldo contable no necesariamente es el mismo saldo fiscal. Pueden haber cheques girados y no cobrados entregados al proveedor, ¿sí? Que no se han prescrito. Pues ahí, si usted ya lo entregó, pues ya no tiene cómo controlar ese activo. Entonces, ese activo va a haber una diferencia contable, entre lo contable y lo fiscal. Cheques por fechados, notas débito o nota crédito que por ser juicioso cerré antes y el extracto me llegó después. Entonces, posiblemente esas notas crédito no quedaron contabilizadas, pero sí existen esas notas crédito que deben estar reflejadas en las conciliaciones bancarias, pues para efectos fiscales, si tengo que incluir el ingreso o el gasto bancario o el gravamen al que corresponde. En los casos de diferencia de las diferencias en los saldos y las cuentas bancarias en moneda extranjera, que debo tener en cuenta que ese procedimiento de la diferencia en cambio que trae el artículo 269 me genera impuesto diferido. O sea, desde el efectivo empiezo a tener diferencias entre lo contable y lo fiscal.